Qué gusto que nos sigan en una transmisión más, en una emisión más de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el placer de contar con la visita de Fernando Valencia, quien es realizador del documental Semillas, que es propiamente, bueno, de lo que vamos a hablar. Bienvenido, Fernando. Hola Ramón, bueno, un saludo grande para ti, para el auditorio, un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, así es, para que cuando esto esté en la red, cualquier hora es conveniente para verlo y mirarlo. Y nos da mucho gusto que estés aquí porque entendemos que este documental es muy valioso. Yo sé que luego se vuelve un cliché esto como le dicen, como cine significativo, ¿no? O cine trascendente, pero en tu caso creo que es así, ¿no? Sí, bueno, yo particularmente desde que comencé a trabajar proyectos de cine documental o cine y video documental, tenía particular interés en que pues las películas que hiciera tuvieran que ver con temas que me importan y que creo que son importantes para el mundo, ¿no? Entonces, pues vengo también un poco del activismo y de la defensa de derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil. Y entonces como que encontré un buen espacio, un canal de expresión, un buen match entre el cine, el video y las realidades sociales. Entonces ahí me paro y desde ahí me presento con mis películas, básicamente. Sí, el litigio estratégico, ¿no? Con el documental de impacto. Cuéntanos un poco de qué va Semillas. Yo ya lo vi, pero bueno, pues para quien no lo ha visto y porque seguramente para cuando salga este programa aún estará en festivales y entonces invitar a la gente a que lo vea, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Como bien dices, la película ahorita está en su ciclo de festivales. Tenemos en puerta algunas proyecciones y eso nos tiene muy contentos a todos quienes formamos parte de la producción. Y bueno, la película es un cortometraje documental, cuenta la historia de dos campesinos que viven en el estado de Jalisco, en diferentes localidades, y ellos se dedican a la defensa de semillas criollas y nativas de maíz. Eh, y bueno, la película cuenta un poco eh, el amor que le tienen ellos a la tierra y a las semillas, el trabajo que han hecho para cuidar ambas cosas, ¿no? Y las preguntas que tienen actualmente ante un futuro que es incierto, digamos, ¿no? Se preguntan ellos qué va a pasar cuando esta generación de campesinos ya de edad, de la que ellos forman parte, pues en algún momento dejen de vivir, ¿no? Básicamente, ya no estén con nosotros en este mundo. ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con las semillas? Muy interesante porque fíjate que o sea, este impacto del capitalismo feroz, ¿no? Que lo depreda todo, ¿no? De esta industrialización y el abandono de alguna forma del campo es un grito desesperado de estos personajes que dicen, volvamos al campo, ¿no? Volvamos otra vez a generar una conexión como se hacía antes. Hablábamos fuera de cámaras, bueno, el documental de ustedes habla de memoria, ¿no? De memoria histórica, de memoria colectiva, de cómo tenemos, pues, recordar nuestras raíces literalmente y saber que esas semillas pues fueron el fruto de la civilización que hoy tenemos y no habría por qué sacrificar ese pasado, ¿no? Y es hasta cierto punto emotivo y necesario, entonces, como en una historia muy cortita, hay tantas cosas, tantos mensajes, ¿no? Ahí entre líneas. Sí, 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 sí. Bueno, pensé muchas cosas mientras que te escuchaba y tengo tres ideas en la cabeza, espero que no se me olviden. La primera sería esto que dices del grito desesperado, ¿no? O sea, yo creo que el documental trata de reflejar las reflexiones pues más profundas, si sí lo podemos considerar, de ambos personajes, pero que no es Ramón o no es Camilo solamente, ¿no? Me parece que es una generación completa que le habla a no solamente a la gente que vive en el campo en México, sino todos aquellos que tenemos el privilegio de poner comida en nuestra mesa todos los días. La verdad, el modelo de vida que hemos adoptado en las últimas décadas hace como una disociación entre el campo y la ciudad, ¿no? Y pareciera que para nosotros es bien fácil llegar al supermercado, comprar un kilo de frijol y no pensar que hay detrás de esa producción, ¿no? Entonces, a mí me parece que
el hecho de que el abandono del campo se esté presentando desde hace ya muchas décadas en nuestro país y que las parcelas estén olvidadas o están siendo rentadas a corporaciones que utilizan esas tierras con mínimos criterios medioambientales para producir alimentos, nos obliga a todos aquellos que comemos a preguntarnos qué estamos comiendo, ¿no? Entonces, no es un tema que le importe estrictamente a este par de campesinos, sino es un tema que nos implica a todos, ¿no? Por eso me parecía bien importante contar esa preocupación que ellos manifiestan en sus diferentes reflexiones y que hace eco después en asambleas anuales que ellos tienen con otros campesinos. Ese es el primer punto. Lo otro que quería compartir, eh, sabía que sí me iban a olvidar, pensé tantas cosas. Bueno, te paso la voz de vuelta, ahorita me voy a acordar. Sí, no, no, además me la pasas justo en el momento adecuado, porque efectivamente, siendo este programa tocando este programa, temas de democracia, a mí la parte que más me interesó justo es eso, ¿no? O sea, estas reuniones donde todos toman la voz, donde todos se manifiestan, donde todos tratan de colaborar y resolver esos problemas de este campo olvidado, me parece maravilloso, ¿no? Yo lo he dicho en algunos foros, ¿no? Pero la simiente democrática está ahí, ¿no? En lo agrario, ¿no? Yo sé que luego, bueno, es cosa de abogados, pero los abogados quieren como segmentar las cosas o quieren disciplinarlas. No, es que eso es derecho agrícola, ¿no? El derecho electoral es otra cosa, pero en realidad ahí está, ¿no? O sea, en todos esos lugares ahí se toman decisiones constantemente y vemos cómo está la fortaleza de esta red, ¿no? De la que ya nos explicarás un poco, en la que están tratando de generar pues esta llamada de atención a nosotros que, como bien dices, no sabemos qué comemos, ¿no? Y que al final tendríamos que hacernos esa tremenda pregunta, porque está, me parece, al origen esa es la gran pregunta que nuestras democracias están haciendo, ¿no? O sea, si queremos tener democracias sustentables, tenemos que empezar a hablar de esas dos cosas, ¿no? O sea, de los alimentos y del medio ambiente, así de fácil. Por supuesto. Sí, fíjate, te cuento un poquito, le cuento al auditorio también, la red de alternativas sustentables agropecuarias, la RAZA, mejor conocida, es una red de campesinos y asesores que todos están ubicados en el estado de Jalisco, se reúnen una vez al año. Ellos tienen, de hecho, un centro formativo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, esos digamos, entre la laguna de Chapala y Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, para quienes no son de Jalisco puedan ubicar geográficamente el espacio. En este lugar que ellos llaman el Cefas, hay diferentes actividades durante el año, pero una vez al año, para el 20 de noviembre, Día de la Revolución, se reúne esta red, ¿no? Los campesinos asisten y hay una temática diferente. Usualmente la intención es que en torno a esa temática se discutan cosas, se llegue a tomar alguna decisión, se tomen iniciativas colectivas, o bien simple y sencillamente que se abra el espacio para compartir experiencias, ¿no? ¿Qué me ha funcionado a mí? ¿Qué te ha funcionado a ti? Un poco, y creo que, bueno, Camilo lo menciona, uno de los personajes en el documental, ¿no? Los campesinos, al tiempo que comparten sus semillas, comparten también conocimiento. Y ahí está justamente cuando el conocimiento se hace vida y cobra como una materialidad, que es la semilla, para que se vuelva a sembrar en otro sitio y siga dando vida. Entonces, creo que ese es en el fondo el objetivo de estas reuniones, estas asambleas anuales. En el caso nuestro, como equipo de producción, nos tocó asistir a la del 2019, si no me equivoco. Ahora, bueno, debiste checar mis apuntes, pero en esa reunión se llevó a cabo en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, y bueno, se trabajó el tema de la nutrición, por ejemplo. Entonces, las diferentes conferencias o paneles o charlas, discusiones que había giraban en torno a ese tema, y los campesinos iban compartiendo como todas sus experiencias o lo que ellos consideraban, las amenazas que veían, las oportunidades que tenían. Y bueno, quizá uno de los momentos más significativos que tienen estos encuentros es el intercambio de maíz, ¿no? O el intercambio de semillas, en la que los campesinos comparten las semillas que trajeron para el resto, digamos. Dicen, por ejemplo, pasa uno de ellos y dice, yo traigo este tipo de maíz, es un maíz que es bueno para esto, para esto, para esto, se desarrolla a esta altura, tiene estas características, de tal suerte que los demás, si les interesa tener esa variedad,
pues puedan llevarse unas pocas semillas y seguirlas reproduciendo. Entonces, eso es un momento maravilloso que, repito, vuelve a la idea de democratizar el acceso a las semillas, al conocimiento, compartirlo y reproducirlo, que es lo más importante. Sí, creo que a la base de la democracia contemporánea hay un conceptazo que luego puede resultar hasta hueco, que es el de sociedad del conocimiento, ¿no? De lo que tú estás manifestando es justo como estas redes, ¿no? Que se arman así desde lo fenomenológico, pues tienen eso, ¿no? O sea, la socialización del conocimiento en aras del beneficio de la humanidad, ¿no? Porque no, me imagino que llegan y dicen, yo vengo a compartir esta semilla porque me ha funcionado y funciona bajo estas características del terreno y del clima, ¿no? Y lo hace así, ¿no? Lo hace altruistamente, dice, vengo a venderles, ¿no? Esta semilla y entonces empieza la especulación y suben los precios, no, sino un real afán de compartir conocimiento, ¿no? Yo así me imagino que debería de ser la democracia en el futuro, ¿no? Un afán generoso, compartiendo conocimientos para mejorar nuestras prácticas y nuestra calidad de vida, ¿no? Creo que al final es eso lo que pretenden estos campesinos. Por supuesto. Ahorita mientras que te escuchaba me acordaba mucho de una anécdota que contaba don Ramón, el otro personaje, y él decía que le daba mucho gusto haber conseguido semillas que Camilo, el otro personaje, le regaló en un encuentro del maíz y había regresado un año después a decirle, mire, aquí está, de vuelta le traigo estas mazorcas de maíz de la producción que obtuve gracias a las semillas que usted me regaló. Entonces, como que él decía, cuando eso sucede es porque las recibiste con todo el corazón. Por lo tanto, regresas como esa gratitud, ¿me explico? Y eso habla un poco como de lo que tú acabas de mencionar, justamente, como compartir sin interés, aunque también lo matizaría un poco, como que el mismo don Ramón decía, el único requisito que yo pido de que alguien se lleve mis semillas, pues es que las siembre, ¿no? O sea, si las va a llevar de exposición y les va a poner en la mesa para que se vean bonitas, pues no, esa no es el fin que yo persigo, o sea, yo comparto mis semillas pues para que sigan dando fruto, ¿no? Entonces la única manera de que las semillas estén vivas es que regresen a la tierra, al lugar donde pertenecen, por lo tanto, por eso también el título de la película es Semillas, el legado de la tierra, ¿no? Como no olvidar esta relación que existe vital entre las manos del campesino y sus conocimientos, la semilla y la tierra, ¿no? Como un elemento, como tres elementos que no pueden existir el uno sin el otro. Sí, fíjate que lo ligo a dos cosas, ¿no? Porque a mí me encanta justo estas sinergias que se generan entre la cultura, ¿no? Incluso la cultura popular, pero en muchos de los mitos fundacionales de América Latina está siempre una semilla, ¿no? O sea, alguien, un portador de la semilla, un cuidador de la semilla. Nosotros, como mexicanos, pues tenemos hijos del maíz, ¿no? O sea, eso, que se ve ahí cómo va poniendo esos maicitos al inicio este personaje, y lo ligo a eso, ¿no? O sea, al final hay una cosmovisión detrás de todo esto, ¿no? O sea, decir, que vaya realmente a donde pertenece, ¿no? O sea, que no sirva solo para, pues, eso, el beneficio de alguien que la investiga o que la desarrolla o que eso la hace mutar, ¿no? Sino que esa semilla real vaya donde debe estar. Y la otra es, justo curiosamente, las películas posapocalípticas, incluido el Órax, ¿no? Donde todo se cifra en una semilla, ¿no? O de Martian, ¿no? O sea, donde es importante esas pequeñas semillas, esas pocas semillas que sobrevivieron para que la raza humana siga subsistiendo, ¿no? Y cómo, o sea, ahorita, fíjate, podemos hacer una lista de películas o de series de televisión que tienen este tema, ¿no? De las semillas como factor determinante de la supervivencia humana. Claro que sí, ¿no? Y ahorita me hiciste recordar también el mismo don Camilo, hubo un momento muy bonito durante el rodaje, previo al intercambio de semillas, que le propusimos a don Camilo que nos mostrara las diferentes variedades que él conserva y que las pusiera sobre una mesa y nos fuera explicando cada una de ellas, ¿no? Y en la charla que duró bastante, eso fue también
un aprendizaje que tengo para, para la vida, ¿no? Grabé muchísimo. Entonces, de repente, al momento de querer hacer la edición de un corto de 15, 16 minutos, pues es un reto cuando tienes tanto material. Pero bueno, eso ya queda aquí, bien grabado. El asunto es que cuando él nos comparte esas semillas, él decía que el mejor banco de semillas son las manos campesinas. Hay esfuerzos en diferentes partes del mundo que me parece que son súper interesantes de tener bancos de semillas en condiciones que las puedan preservar, ¿no? Con cierta temperatura, etcétera, etcétera. Pero, pues me parece como muy bonita la manera en que lo conceptualiza, porque vuelve a lo mismo que ya decía, como que la semilla no es nada sin la tierra y sin los conocimientos que están en la experiencia de años de trabajo de esta gente, de reconocer en su entorno las condiciones, de saber cuándo sembrar, de saber qué matas son buenas, ¿no? Qué matas, me refiero a las matas que crecen al lado de la mata del maíz y del frijol, que reconocen justamente en el sistema milpa la bondad de que los nutrientes de las plantas, es decir, ciertas plantas filtran nitrógeno a la tierra, eso va a nutrir al maíz, otras filtran fósforo, en fin, esos conocimientos suman justamente a la vida de las semillas. No es que la semilla porque la plantemos listo, ¿no? Como que esta relación hombre-naturaleza es fundamental entenderla y es justamente ellos quienes la conservan y la siguen, o sea, con esos conocimientos siguen generando vida, ¿no? Entonces, por eso el peligro que no existan esas manos en un futuro o esos campesinos y la importancia de que reconsideremos el modelo productivo que tenemos en nuestras sociedades. Nosotros no quisimos entrarle, y esto es algo interesante, queríamos que la película fuera hablada desde la mirada del campesino y no desde la discusión académica o activista de empresas transnacionales que están acabando con nuestro mundo, ¿no? Porque era como entrar en una narrativa muy sencilla, quizá ya utilizada entre un protagonista claro y un antagonista claro, ¿no? Y una problemática que podría como llevarse a otros niveles de discusión más académica, más activista, insisto. Queríamos más bien que fuera un relato más íntimo, más profundo, en palabras sencillas que ellos sienten, y yo junto con el editor discutíamos mucho qué dejamos, qué quitamos, porque hay frases muy potentes durante toda la película que a mí me hacen entender qué tan profundo es el amor que ellos sienten por lo que hacen, ¿no? Entonces yo espero, confío, que eso mismo experimente las personas cuando lo vean, ¿no? El documental. Sí, te paso un eslogan, ¿no? A ras de tierra, ¿no? O sea, tu documental es a ras de tierra, ¿no? O sea, y tratando de arraigar, ¿no? Que es otra metáfora, ¿no? De las raíces. Sí, fíjate que yo justo cuando hablabas pensaba tantas cosas. Pensaba alguna vez alguna movimiento hipster regalaban lápices con, bueno, estos que les dicen orgánicos, y traían hasta arriba una bolsita con semillas, ¿no? Y traía por la explicación, ¿no? Esta semilla, tal, ¿no? La idea es que, bueno, llegaras tú y la plantaras o hicieras un huerto urbano, ¿no? Digo, muy hipster, ¿no? Porque, pero bueno, o sea, justo tomo esta anécdota porque efectivamente, de alguna forma, esas semillas donde mejor están es en las manos de los campesinos, que como bien dices tú, conocen perfectamente la dinámica de la simbiosis que es necesaria, ¿no? Porque tienes que tener un tipo de sembradío y al año siguiente otro, ¿no? Y si no tienes ese conocimiento, desertificas la tierra, la echas a perder, ¿no? Y eso se tiene que dar en una especie de armonía con el entorno, con las especies animales, con los insectos que ahí viven, ¿no? Entonces ese es un todo que efectivamente estamos echando por la borda en aras de alimentar a como dé lugar a la población mundial sin reparar en los costos que esto está suponiendo, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, otra cosa interesante a propósito de este tema, cuando visitábamos a don Camilo en diferentes ocasiones, él nos decía que para él, bueno, afortunadamente para don Camilo su parcela está ubicada entre un río y un cerro, digamos, que tiene todavía bosque, y eso permite que las condiciones climáticas y de la tierra sean bastante ricas, ¿no? Por diferentes motivos que a lo mejor tomaría mucho tiempo explicar, eh, por las condiciones de la tierra, los nutrientes, etcétera. Pero él decía siempre que
eh, que le gustaba caminar y meditar en el bosque, porque ahí encontraba muchas de las respuestas a sus situaciones, incluso como preocupaciones, incluso familiares o de pareja, con sus hijos, ¿no? Como que era un espacio donde él se podía encontrar. Y esa reflexión que logra verbalizar, tú te das cuenta también después, conforme lo vamos conociendo a lo largo de todo el rodaje, pues que esa relación, esa simbiosis entre el campesino y la naturaleza es muy clara, pues, ¿no? Un entendimiento muy profundo de lo que significan las plantas, cada uno de los elementos que ahí conviven, la necesidad de no utilizar químicos, porque entonces ahí estás afectando de una manera al ecosistema que quiebras el balance que ya existe. Entonces es como con lo que ya existe podemos trabajar, ¿no? De una forma como menos agresiva o más amistosa, digamos. Entonces, eh, es como una enciclopedia de conocimientos que no están valorados porque no están en los libros, ¿no? Y eso es algo que también se nos olvida a todos los que vivimos en la ciudad y que tenemos esa desconexión con lo natural, ¿no? Alguna vez estábamos, una anécdota que pasó durante la edición de la película, yo vivo en los Estados Unidos y Cristóbal, el productor de la película, me vino a visitar una temporada porque íbamos a escribir algunas cosas de la escaleta de edición y nos fuimos un día a un parque y entonces me decía, es que mira cómo un parque tan bonito existe en medio de una ciudad tan grande, y pareciera que lo natural también puede ser como organizado por el hombre. No sé si me explico cómo hasta lo natural el hombre lo modifica para que funcione, ¿no? En este entorno constantemente manipulado, ¿no? Entonces, era muy chistoso como darnos cuenta de esas cosas mientras que estábamos hablando de nuestras experiencias con Camilo y con Ramón para construirlos como personajes, ¿no? Es decir, cómo presentamos a este señor con tantos años de experiencia y qué cosas dice para que entonces luzca de tal manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo porque me puedo seguir No, hablando de es estas que cosas. es un tema apasionante, Fernando. O sea, y entre más, o sea, lo va uno pensando y profundizando más, pues dices, quizá incluso ahí está la explicación o las explicaciones que podríamos tomar para nuevos modelos societarios, porque es esta manera occidental, vertical de ver el mundo no nos sirvió, no nos funcionó. Y quizá una manera así simbiótica, ¿no? En la cual, bueno, pues, ahora vamos a hacer que estas fuerzas sociales vayan para allá. No sé, estaba pensando, quizá a lo mejor nuestra audiencia, no sé, ubica a Varela y Maturana, que pensaron como biólogos un sistema social, ¿no? A partir de ahí, que, bueno, después fue copiado por algunos otros sociólogos como Luhmann, pero creo que, o sea, hay como dijiste tú, una sabiduría ancestral ahí que no hemos valorado lo suficiente que justo este documental nos muestra se está perdiendo porque hay una generación ya grande, ¿no? Que siente que ya no hay a quien pasarle la estafeta. Eso se siente cuando ve uno semillas, ¿no? Por eso decía yo al principio un grito desesperado, ¿no? De ojo, ya somos los últimos, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Y eso me parecía hasta cierto punto preocupante y me parece entonces atinadísimo que se hayan animado a hacer un documental de esta naturaleza, pues para llamar la atención de una generación, de una sociedad que por la inercia en la que vive no se da cuenta de estas cosas. Claro, y fíjate que no es la intención, o sea, también nos preguntábamos mucho como la responsabilidad ética como realizadores o sea, como equipo de producción al plantear esta problemática porque, a ver, es una realidad que los campesinos se preguntan, a ver, mis hijos, ¿por qué no lo hacen? Mis hijos a lo mejor también se fueron a la ciudad. Pero el asunto, o sea, pudimos haber caído fácilmente en decir o en tachar y representar audiovisualmente a los hijos como los antagonistas, como los malos del cuento, como los que no quisieron seguir y tomar la herencia. Pero entonces eso es un juicio bastante, me parece poco justo, ¿no? En términos de que, a ver, por ejemplo, mi papá estudió leyes y yo me inscribí a la universidad para estudiar derecho. En algún momento dije, no quiero hacer eso, yo quiero comunicación y quiero hacer
otras cosas que no tienen que ver con el litigio de ningún tipo o una notaría, o sea, no es mi interés, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, en mi ejemplo, en un contexto citadino de gente que tiene la oportunidad de estudiar, pues yo entonces no estaría siguiendo la tradición, ¿no? Estaría rompiendo esa tradición. Estaría diciéndole Y no a mi como buscar legado. culpables, ¿no? Ajá, ajá, es como decir que el migrante no tiene derecho a migrar, pues, ¿no? Entonces, o no tiene derecho al proyecto migratorio, en fin, pero eso es otro tema. A lo que Y voy es, revictimizar, ¿no? Es revictimizar, porque al final estos muchachos tuvieron que salir de ahí por alguna razón, ¿no? exacto, exacto. Nosotros quisiéramos que el documental, digo, es muy, muy ambicioso pensar que 15 minutos nos den para hablar de eso, pero quisiéramos invitar a la población bueno, la audiencia, perdón, como no pensar en que, pues, insisto lo que decía hace un rato, la idea es responsabilidad de todos los que estamos vinculados al ciclo, a la industria de la producción de alimentos, vamos. Todos quienes comemos y producen alimentos están vinculados a este asunto, porque ellos no, el abandono del campo en México no es nuevo, la gente sale del campo y ha migrado históricamente a los Estados Unidos desde hace décadas, si no es que siglos. O sea, bueno, o sea, tocaría hacer matemáticas, pero por ejemplo, el programa Bracero entre México y Estados Unidos fue en los 40. Entonces, la migración por temas de campo tiene décadas ya existiendo. El abandono de las comunidades rurales tiene décadas. La implementación de tecnologías y paquetes tecnológicos en el campo tiene por lo menos desde los 50 en el campo mexicano. Entonces, no es nuevo que el campo se esté quedando viejo o se esté quedando sin hombres, que usualmente son quienes hacen las labores de producción de alimentos. Entonces, es preguntarnos qué estamos haciendo mal como conjunto, como sociedad, para que esto suceda, ¿no? Y entonces, al final del día, nos estamos quedando sin las manos y los conocimientos que producen los alimentos que llevamos a la boca cada día, y cuando eso no exista, cuando esas personas no estén, cuando no estén esos conocimientos, no vamos a poder comer, y cito al doctor eh, Jaime Morales, perdón, que también fue un gran aliado de esta producción, pues no vamos a comer iPads, iPods, iMacs y computadoras, pues, ¿no? Eso no se come y está súper bueno tener esas herramientas, pero pues no tenemos los conocimientos para producir alimentos y entonces benditos aquellos que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, Así digo, es. y no estoy diciendo nosotros somos los malos, los citadinos, no va por ahí, sino cómo conciliamos ese divorcio que existe, cómo nos acercamos a la naturaleza, cómo la reconceptualizamos, cómo tejemos una nueva relación, ¿no? Para que sea, pues, un esquema distinto, que era un poco lo que tú mencionabas hace un momento. Sí, cada quien en su propio ámbito, en su propio espacio, ¿no? Que haga su reflexión, saque sus conclusiones y trate de ver en qué puede contribuir a solucionar este tremendo problema. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu material que nos presentas. Esperemos que en breve pues esté disponible, no sé, en algunas plataformas, ¿no? Para que la gente lo pueda mirar y pueda compartir con nosotros estas reflexiones. Muchas gracias. No, por supuesto, muchísimas gracias a ti, Ramón. Un gusto compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Y sí, como bien dices, por el festival, perdón, la película ahorita está en festivales, pero en algún momento, por supuesto, que estará disponible para que se vea. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía. Por lo tanto, la película en algún momento, si las políticas nacionales no cambian, estará, Se tiene que exhibir. estará disponible en la plataforma de streaming del instituto, que es Filmin Latino. Usualmente Okay. lo que el instituto hace es que los cortometrajes que produce los cuelgan después de que pasa el ciclo de festivales en la plataforma para que pues quien guste lo pueda ver, ¿no? Entonces, eso pasará más adelante, no tengo una fecha, pero sí, será un gusto poder a través de este espacio más adelante compartir otros espacios donde va a estar la película, funciones quizá en la Ciudad de México, Guadalajara, otras ciudades de México también. Excelente, Fernando. Pues sí, con gusto aquí estaremos pendientes, igual donde se vaya generando como esta información, ahí en los comentarios podemos ir anexando esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pues de nuevo, muchas gracias. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.